Mariana. 4. ¿Ya? 5. Además de eso, bueno, presenta un patrón de jefe tipo 3, ¿ya? Además de eso, bueno, presenta el típico pie equino, ¿ya? Y en general presenta a nivel global del hemicuerpo afectado M3, ¿ya? A nivel del hemicuerpo interno presenta M4, ¿ya? Según MRC. De acuerdo a esos antecedentes que yo le di, ¿ya? Flexores de codo presenta un Ashworth de 2, ¿ya? En flexores de cadera presenta Ashworth, ¿ya? De acuerdo a eso, Maxi, lo primero que usted va a tener que hacer para evaluar a esta paciente, ¿ya? Va a ser evaluar tono muscular de flexores de codo. Es su primera técnica. Perfecto. Posición de la paciente. Sí. Bueno, la apéndice centro. Que no va a ser. Buenos días, fisiólogo Maximiliano. Creo que se presenta y le da la mano. Bueno, buenos días, fisiólogo Maximiliano. La paciente se queda con problemas de Bueno, pero si tiene que. No, usted saluda. Hola. ¿Profe dijo flexiones de codo? Sí, de flexiones de codo, evaluación ¿Cómo de se codo. llama? Ya, pero vaya a la técnica, haga la técnica. Bueno. ¿Cómo primero? ¿Cómo posicionar al paciente? Yo tengo una duda. Antes de que Déjeme prosigamos. primero que lo haga. Después vemos la De eso, crítico, no. Según yo, sería movilizar el codo y ver cómo. Ya. Fuerza como. ¿Cuál es la posición que debe tener la paciente? ¿En qué decúbito? ¿Está bien el CBL? ¿Hay que cambiar la posición? ¿Qué hay que hacer con esa paciente? ¿Se puede ayudar? Sí. Si lo veo muy perdido, ayuda. Sí, profe, ayuda. ¿Ya? Ya. ¿En qué posición debería estar esa paciente? El supino. ¿Qué pasó? Sácame el tiro. Listo. Voy a tomar en cuenta como que ella tomó la posición porque usted debería haberme hecho la maniobra. ¿Y la maniobra se hace desde el lado afectado del lado interno? Porque el lado mismo La paciente está sentada. se senta y se va a deslizar hacia este lado. ¿Cuál es el derecho izquierdo? El lado afectado al izquierdo. El derecho Sí. No, Perdón, el derecho. Ah, ya está. Entonces sería algo así como tomando las piernas, permiso. ¿No? Vuelve a sentar la mano. Todo, como siempre hay un gran depende. Porque hay veces que, por ejemplo, yo la podría mover perfectamente desde el lado. Normalmente siempre se mueve desde el lado afectado. ¿Ya? Por lo mismo, porque van a necesitar en este caso ayuda. Entonces, por ejemplo, desde aquí, ¿ya? Y a lo mejor puedo tomar desde acá, porque la tomada ahí la hago desde el lado interno. Desde acá. Perfecto. Levanto un poco. Ya. Ahí. ¿Ya? El único problema es que usted la logra girar así porque usted no la puede cargar sobre el lado afectado. Ah, ya. Por ende, mejor en ese caso usted lo va a hacer desde el lado interno. Pero, ¿cómo no quiero coñar? Por eso, tendría que haber estado del otro Al lado. otro lado de la camilla. Estaba del otro lado de la camilla. Ya. Todo depende de cómo tú la vas a girar. Porque, por ejemplo, si tú la vas a girar desde el lado afectado, tienes que hacer la consideración que esta paciente no se nos va a abrir. O sea, aquí tendría que hacer el giro completo. Ahí. El giro completo. Ya. Entonces, llegando aquí a que ya Sí, hace el pero lado. habitualmente siempre el primer apoyo del lado interno. Perfecto. Profe, entonces nunca el lado afectado tiene que apoyarse. Entonces tendría que Es que partir de acá. no es que nos apoye, sino que no le puedo meter carga. Ah, claro. Ah, y entonces ahí solo como que caería igual a la camilla.
Por ejemplo, en este caso yo lo que puedo hacer es girarla para que quede bien posicionada hacia el supino y en este caso bajarla. Porque hay veces que les va a tocar que el paciente va a estar en la orilla de la cama. Y ponte tú, no sé, pues los cojines están así ya. Entonces digo, chuta, me quedo desde el lado, afectado. Entonces ahí, pero para que queremos desde ahí, por ejemplo, yo la hago el giro. ¿Te dieron cuenta? Sí. O incluso hago el giro, apoyo primero acá y después paso en otra parte del cuerpo. ¿Ya? Hay varias formas de hacer giro, por supuesto. ¿Ya? Y por supuesto la paciente hace... Profe, y eso que usted rodeó, bueno, la rodilla las tomó por el anterior y el maxi las tomó por... Siempre hay que rodearla... Sí, pues tienes que rodear. Que al final te queda... Profe, que entonces se Maxi pueden lo tomar toma así. de ambos lados, Lo solamente modelo que así. hay que evitar que el lado Hay que evitar que el lado... afectado tome la... Claro, intentar defender eso. ¿Ya? Ya. Porque hay muchas veces donde van a ver estono, no fuerza muscular. Ya, pero pongamos mañana cuéntese no. Bueno, A mí lo que me interesa es la técnica, cómo usted va a evaluar todo. Todas las flexiones de rodilla. de poco. De codo, perdón. Ya, ¿cómo va a ver el tono? El tono. En este caso, que le bajó facilito. ¿Cómo va el tono? Movilizarlo. Ya, pues, ¿cómo lo vamos a movilizar? Bueno, en este caso tiene el codo. Permiso. Movilizar el codo. O sea, así. No, sí. Sí, Así. Así. Sería movilizarlo hacia acá. Y viendo la resistencia. Y la paciente le invita a la Sí, entonces no. Pero Si la paciente está en esta posición, lo primero que yo tengo que ver en este caso es si me genera la rotación externa a posición neutra. Si me genera la posición neutra, de aquí puedo coartar escápula, coarto acá y empiezo a ver extensión del codo. ¿por qué? Un movimiento rápido. Porque si yo veo inmediatamente va a ser... ¿Tiene que ser rápido? Tiene que ser rápido. Que usted está evaluando todo. Lo está tratando, está evaluando. El Profe, paciente le va a hacer inmediatamente La el resistencia. y la reflejo. mano que fija en la escápula es para que no compense. Es para que no me haga esto. Y en el caso de No que se diga. diga- ¿Para que no compense? Sí. ¿Por qué? Porque de repente si yo le muevo acá al paciente, no es un paciente musculoesquelético, es un paciente neuro. Y muchas veces si presenta, por ejemplo, espasticidad en los flexores de codo, no más probable es que no ande tan bien. ¿Ya? Independiente que ahora está en un patrón 3, pero igual tiene una gran rotación interna. Entonces primero Sí, ahora veo que el paciente lo logre y después de eso lo puedo apoyar sobre la camilla. Y ahí puedo evaluar el tono. Ahí puedo evaluar el tono. Profe, si no logra girar la muñeca, no se puede evaluar. ¿Cómo? En No, la pues, función, si no llegas a girar la muñeca, no porque estás haciendo esto que es. No estás tomando muñeca. Solamente me interesa ver el hombro. Porque si el hombro me llega a posición neutra, la muñeca no importa si queda ahí. Yo lo puedo Profe, en el caso de que el paciente no me llegue a posición neutra, ¿Ah? en el caso de que el paciente no me llegue a neutra, Si no te llega neutro porque el paciente está ahí, ajá, tendría que posicionar otro. ok. Aquí y desde aquí. A ver si lo logro. En el caso del movimiento rápido, ¿qué pasa si la persona no se como ya llegó ahí? Y hace así. Vamos, 4 en frío y una bajada. Y ahí Y usted, y ahí ya la vamos a sí, hacer. pues, y usted gradúa según escala de esfuerzo, si es 1, si es 2, si es 3. Por eso, escala de Ashworth bajo movimientos del tono. Por eso, relaciones, sí, la dejo evidentado mezclado. Por eso les digo, chiquillos, los ramos de evaluación y de tratamiento no se estudian de memoria. Tienen que correlacionar. Por eso es que para la EP pasada les metí tanta correlación. Porque yo les puedo decir, ya, perfecto, el otro no. Ya, pero ¿cómo usted sabe si es 1, Ashworth 2, Ashworth 3? No, porque según la escala me dice que cumple estas características, el paciente cumple esto. Ah, ya. Porque se dan cuenta, les dije, más encima me dicen la puse facilita porque le dije un patrón de ejemplo en picote. Y después me puede ser la prueba pico 1. En caso de ser tipo 5, ¿cómo sería?
Y ahí sí que no podría. No, pero la evaluación. En ese caso. Ya, pues la evaluación si es tipo 5, usted tendría que, en este caso, hacer lo mismo. Tratar de llevarlo a la posición y poder evaluar. Porque normalmente el patrón tipo 5 sí lo va a poder hacer igual. Es más raro, pero Profe, normalmente si la para tipo tipo 1, tipo 2, tipo 3 o Y en la tipo tipo 4. 1 sería, ¿cómo sería la evaluación si está así como tiene que separar? Lo mismo. Se llevan otro. Es lo mismo, ¿Y con el se neutro? lleva adentro. Sí. Si tienes muchas complicaciones, ahí no. Ahí nomás. Y Profe, se y le en el permite- caso de... En caso de que el paciente presente mucho dolor y tú haces la observación, se evalúa de esta forma Al porque el hacer paciente esta- presenta dolor en la cara Todo lo anterior. puede presentar el paciente. Ah, Al hacer esta prueba sin tirar, todo lo puede presentar el paciente si está es haciendo. dolor neuropático. Hay Pero así pacientes como. Más sí, hay pacientes que gritan dolor. Es que por eso, o sea, ¿y usted va a seguir haciendo o cómo qué va a hacer en ese caso si un paciente le está gritando? Pero tiene la posición Hay de que dolor matizar, porque claro. mantiene la rotación interna de uno. Por eso, razonamiento. Razonamiento. Profe, en el caso de que el paciente presente un patrón 5. Ya, lo mismo que me preguntó su compañera, muy raro. No, no lo van a ver. Normalmente siempre van a ver tipo 1, tipo 2, Sí, tipo 3. pero en el 5 el paciente va a subir igual o Subir igual. subir. Entonces hay que hacerle una Sí, anotación. porque siempre se ve el 1, pero... Sí, ¿Se le da una anotación? sí, ¿Se le intenta hacer? pero si es para tipo 5, sí pueden hacer rotación. Ah, listo, perfecto. Ahí voy a quedar, voy a llevar al profe. ¿Ya? Ya, segunda prueba, Maxi. Evalúe clonus. Clono. Siga todas las variables. Evalúe clonus. ¿Cómo evalúa el clonus? Le falta un martillo de reflejo. ¿No hay martillo de reflejo? Evalúe clonus. Extremidad afectada. ¿Cómo se evalúa el clonus? ¿Cuál es la posición? Esta es la primera afectada. Y esto. Sí, muy chiquito, a principio sí. Profe, si Pero le una gusta vuelta de primera vez. ¿Se cuál es la tomada del terapia? Y los otros chiquillos, no se olviden también que yo voy a estar evaluando a un paciente terapeuta las manos y la posición y cómo usted lleva el movimiento. el clono se va haciendo la resistencia a la fuerza que puede hacer el paciente. Tú vas a hacer el movimiento y ves que el paciente te empieza a hacer la resistencia. Porque el paciente te va a empezar a hacer lo otro. Era el lado de. Este era el lado afectado. Sí. ¿Cmo lo hace? Ya. Entonces va a tomar el pedido permiso. Voy a hacerle un movimiento vacío. No. Debe. Después yo le digo que cuál es el Perfecto. juego. No tiene que ver mucho. Bueno, yo lo voy a acá. Voy a hacer la resistencia, por favor, relaje. Pregunta. ¿Qué están observando en el Maxi? Porque hay un error ahí. No, pero Maxi, tranquilo. No, más si créeme, estamos todos... Sí, juntados. ¿cuál es el error ahí? Estaba así. Yo estaba así. Ya, ¿cuál de las dos manos está mal, haciendo mal la toma aquí? ¿Qué? En el metatazo. La izquierda, exactamente, va por la mortaja tibia estragalina. Adelante, el Quique. El Quique ya vendió un azul. Ya llegaste acá. Somos dos solo hasta el momento. ¿Por qué? Porque si yo levanto de acá, el paciente me va a comenzar con la cadera. Ah, ¿Se dieron cuenta de eso, no? ¿Cómo? Si lo tomo desde acá, miren lo que va a hacer la cadera. Miren lo que hace la cadera de la manera. Ah, le compensa, ¿no? Compensa. En cambio, si yo fijo acá, porque siempre el input cambia, porque nosotros damos un input sensorial con la mano. Si yo tomo dentro de la montaja que la gallina con la pinza, fijo acá, ya miren, fíjense cómo está la cadera. la En estabilización de este la caso, porque lo estabiliza. Y de aquí, estamos muy bien. Resiste, también, bueno, hacia el otro lado, no hacer predicción plantaria. No, no termina. Entonces, cuando yo hago el movimiento, debería haber eso. Intermitente. ¿Ven? ¿Y se dan cuenta que ahí no me compensó con la cadera? ¿Por qué? Porque ustedes, chiquillos, no solamente fijan, entregan inputs sensoriales con las manos. Entonces el paciente va a sentir eso y de acuerdo a eso va a querer compensar, porque siempre el paciente, y a todos nos pasa, queremos hacerlo mejor. Sí. Para que vean que estamos bien. No. Ya, puede ser casi que de repente si tiene un paciente muy tosudo, lo que usted pueda. Si no, lo que me interesa es verlo. ¿Ya? Porque de repente el paciente no, y quiero. Tranquilo, si está bien, si yo quiero conocer cómo está para que lo La entendamos. cosa es que lo haga, no que lo haga porque... Exactamente. ¿Ya? ¡Ya!
Aplauso para Maxi. Maxi, pregunta. ¿Por qué ¿a qué estructura está asociada que se produzca este reflejo del clon? Estación de la. Primera. Pero regalo Pascua. Primera motor. Eso. Ya. Hábleme del accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Hemorrágico? Sí. Bueno, en el caso hemorrágico sería como a nivel ¿Por qué se cerebral. produce el accidente cerebrovascular hemorrágico? Podría ser por una trombosis y una. No, Trombosis isquémico. trombosis. Hemorrágico. Hemorrágico. No sé por qué se produce, pero sé que cuando literalmente hay una hemorragia interna generando compresión a nivel cerebral. No, tampoco. La hemorragia interna está bien. Sí. Martín. También. Lo que te dije recién, se revienta un aneurisma. Ya, No se trata tiempo. ¿no es cierto? Por una solución de continuidad en la ley. Acuérdense que cada vez que se produce, por ejemplo, cuando hablamos de solución de continuidad, por ejemplo, un hueso de fractura, el músculo de cara, ¿ya? El vaso sanguíneo en este caso puede ser una ruptura, ¿ya? Pero pueden decir que una ruptura de un aneurisma o una solución de continuidad de un aneurisma. Lo que provoca que genere una hemorragia, en este caso en los sectores aledaños, ¿ya? El daño en este caso, ¿en base a qué se produce en un accidente cerebrovascular hemorrágico? En base a que los nutrientes de la sangre no van. No, ¿en base a qué? Lo Por fueron ejemplo, se distintos. produjo el aneurisma, Sí. ¿ya? Ya. ¿Cómo se va a producir ese daño? ¿A través de qué se va a generar la afectación? ¿Por qué se produce el aneurisma en sí primero? No. Se rompió la arteria. Ya. Se produjo el accidente hemorrágico. ¿Cómo yo sé la magnitud del daño que va a tener? Que ustedes incluso lo presentaron. Sí, pues Sí, a base de Todavía no exámenes de entiendo bien la imagino- pregunta. Pero a base de exámenes imagenológicos, pues. No. Profe, a base de exámenes imagenológicos se puede ver qué es el tipo de daño. Estamos hablando a nivel fisiológico. Se reventó el aneurisma, se produjo el ACV. Sí. Ya. ¿Cómo yo sé después el paciente los signos y síntomas que va a tener? Ah. La pérdida de sangre y hacia la zona donde se dirige la hemorragia. En cambio, en el isquémico tenemos la zona del core o la zona del centro donde se produce el trombo, la zona de penumbra donde producto de esta hipoperfusión y al mismo tiempo, en este caso ¿cómo se llama esta? La pérdida de oxigenación empieza a generar muerte cerebral. En este caso apoptosis, muerte celular, y a medida de que a mayor extensión del área de penumbra, mayor afectación va a haber en el cerebro y con sus funciones correspondientes. En cambio, en el hemorrágico tiene que ver por el foco de la hemorragia y el segundo sistema. ¿Ya? No se olviden de ese chiquillo. Porque sobre todo en el hemorrágico a veces van a ver, hoy pero el paciente tuvo una hemorragia de la arteria cerebral media, ¿por qué actúa como si tuviera una ACV de la arteria cerebral posterior? Fue igual que el foco hemorrágico. Porque la sangre se pasa por Por eso. O sea, el foco está en la arteria cerebral media, pero se pasa. Y Por siempre ende también termina afectándose al posterior. y siempre es. Siempre es así. Profe, y eso es porque Claro, aumenta la presión en esa zona. No siempre es así, Ah, ya. depende del foco. Y ahí en base a eso uno puede dar como el. Ese daño ocurre porque la sangre se va hacia esa zona y aumenta la presión de esa zona. ¿O no? En parte sí. Ahí. Es que puede aumentar la presión y el volumen compartiendo otra estructura. A veces puede ser que también se relacione con aumento del líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos, en este caso, Hacia la zona. netamente el foco hemorrágico. Si el foco hemorrágico también va a generar otros problemas. Y si en un caso, no sé, pues digamos ustedes tienen un paciente N y la persona como que se empieza a paralizar el rostro, se empieza como a caer la cara de un lado. Ahí hay que observar dos cosas, porque una, o puede ser una parálisis facial o puede ser una ACV. Sí, pues Pero si usted ve que ese paciente empieza con dolor de cabeza, empieza en este caso con asimetría facial, El hemicuerpo de. con pérdida de la sensibilidad de mi cuerpo, pérdida de fuerza, más encima empieza con balbuceo, de lo primero llamamos que ese paciente lo más probable es que esté generando un ACV.
En cambio, la parálisis facial es solo foco. El corre, Total. sí, por la sigla. Mientras más rápido, Corre o fast. O fast. Sí, como Sí, sí, sí. Ahí te tiene que aplicar ese protocolo. ¿Ya? 100% ahora o... Por eso, chiquillos, vengo diciéndole hace un mes, compártanse sus presentaciones. Porque yo les voy a hacer preguntas de ese tipo. Porque chiquillos, el próximo semestre ustedes entran a preclínico. Y las manos. Y en preclínico, este es el tipo de razonamiento que ustedes tienen que tener. Porque ahí usted no va a estar practicando con los compañeros, son pacientes reales. Y en neuro, usted no se puede mandar ningún cagazo. Digamos, sobre todo, por ejemplo, en neuroadultos, los pacientes no son solamente patología neuro. Son diabéticos, hipertensos, tienen Tienen todas las artrosis, funciones. tienen todo. De hecho, a los de cuarto les he puesto casos de pacientes con Parkinson y EPOC. Y pacientes en contexto UCI. ¿Ya? Ya. Entonces, Mariana, usted va a hacer ahora la terapeuta. ¿Ya? ¿Qué paciente? Usted paciente. Perfecto. Ya. Don Maximiliano es un paciente, también le vamos a dar un paciente que es hemiparético. ¿Ya? Sin embargo, este paciente, a diferencia de también tiene patrón de jefe tipo 3, ¿ya? Sin embargo, este paciente aún presenta problemas de control de tronco, ¿ya? Principalmente en movimientos laterales, ¿ya? ¿Por qué? Porque este paciente tiende a colapsar. ¿Qué tipo de evaluación usted haría con un paciente así? ¿Movimiento lateral? Si necesito ver los movimientos laterales. El paciente puede tomar objetos, puede estirar la mano y alcanzar objetos. ¿Qué evaluó? Alcance. Ya. ¿Solamente alcance o no? ¿Qué reacciones? Apoyo. Exactamente. Entonces evalúo, quiero evaluar el pensamiento y apoyo. Evalúelo. Evalúa el cáncer. Tiene afectación izquierda. Dejé una afectación izquierda y que esté. Entonces, con esta Sí. le pido que tome la botella. Pero tiene inestabilidad de tronco. Inestabilidad de tronco. ¿Puedo tirar así o O sea, la posición de No, pues, terapeuta. Eso. Bien, Mariana. Bien. Y ahí, ¿qué le pido que? Ya. Que haga el cáncer. Haga la no? alcance. Tome la botella. ¿Puedo? Sí. Sí. ¿Y ahí qué tipo de reacción está evaluando? Alcance. Alcance y... No, pero ¿qué tipo de reacción estamos evaluando? Porque para hacer alcance estoy evaluando una reacción. ¿Qué reacción estoy evaluando? Enderezamiento, equilibrio, aborto. enderezamiento. Equilibrio. Perfecto. Enderezamiento. ¿Enderezamiento cómo sería? Si el paciente se mantiene o no. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podríamos decir que están presentes, pero en lentecidas. ¿Ya? Porque quiere decir que logra, por ejemplo, esto, pero a veces tiene como estos tambaleos. ¿Ya? Pero ahí yo soy siempre el apoyo y lo... Sí, pero primero tienes que ver si lo logras solo. Si tú ves que el paciente va cayendo, La figura. ajá. Ahí. ¿Alcanza la botella? ¿Está así? ¿Sí? ¿Alcanza? ¿Alcanza? Y ahí yo la... Ahí sí. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que en este caso haces la observación. Está presente, sin embargo, se encuentra enlentecida y cuando el paciente ya se encuentra cerca, no activa el reflejo de apoyo y colapsa. ¿Se dan cuenta del razonamiento que estamos haciendo, no? Y ahí... Porque a veces puede ser que el paciente quede ahí y se apoye con el codo, sobre todo si es persona mayor. ¿Ya? Entonces, mi consejo, la botella no está más cerca. Más cerca. Sí, primero voy viendo, lo coloco más cerca y después puedo alejar un poco más. Porque cuando yo evalúo solamente si existe la reacción de enderezamiento, primero veo cómo está funcionando el tronco y segundo simplemente de esta posición si lo puede tomar cerca. Súper bien. ¿Está presente? Está presente. ¿Ya? Y de hecho podríamos decir que está conservada. ¿Por qué? Porque no presentó oscilación. ¿Ya? Recuerden, conservada en lentecidas alteradas.
¿Ya? Luego de eso, veo por ejemplo, ahora veo la de equilibrio. Vamos a ver de eso. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque si yo la coloco muy lejos, puede ser que a lo mejor el paciente esté casi llegando y necesite un apoyo. Bien, porque el Maxi ya necesitaría esto para poder tomar. Entonces la colocaste como si fuera de apoyo. Profe, entonces si queremos evaluar apoyo, súper lejos. Si queremos evaluar Si queremos hablar de apoyo, ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque en este caso, el paciente va con Maxi, ¿sí? Y ahí va a ver que en este caso el paciente puede hacer el apoyo. Si el paciente no lo logra entender, que puede pasar en muchos casos, igual usted le puede dar un pequeño feedback. Porque puede ser que a lo mejor el paciente le quiera alcanzar o que tenga algún problema relacionado cognitivamente con la atención o algo, el paciente queda ahí. Va a decir cuando duele el hombro. Entonces no. Ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces le voy a colocar hasta alcanzar. Si le queda muy lejos, usted puede apoyar la manito que le sirva como dar. Sí, ahí le pueden hacer la indicación a ustedes. Porque imagínense, por ejemplo, le toca un paciente, típico caso, lesión de arteria cerebral media, puntos cerebrosos. Y el tema es que tiene problemas de memoria a corto plazo, porque hubo afectación del hipocampo. Entonces ahí hay veces que ustedes van a tener que saber, ¿verdad? Y yo lo digo, es que es más común de lo que ustedes creen, chicos. Yo tengo pacientes ACV con afectación del hipocampo. Entonces les dije, arteria cerebral media, ¿ya? Hay que hacer un replice, ¿entendió las instrucciones? Sí. No, y también de repente le digo lo mismo, a ver, pum, le explico, hagan ustedes, pum. Y después veo, ay, que se me olvidó. No se preocupe, yo se lo explico de nuevo. Porque si le das mucha información también se le va a olvidar. Porque normalmente si hay problemas de memoria, se va a ver afectado en este caso el lenguaje comprensivo, ¿no? Sí. En este caso, Por ende, lo más probable es que va a poder seguir órdenes simples y a lo mejor complejas, pero solamente son 2 tareas. Si le pido 3, se lo olvido. y él no le dice, Por eso el examen neurocognitivo es importante. se le dice, hágalo y lo vamos corrigiendo en el mismo Profe, entonces se le explica, se le ¿Cómo cuenta y se le dice. ¿Cómo le dice la Se instrucción? le explica. Si yo Por ejemplo, aquí le dije, si vamos a hacer apoyo, ¿ya? Ahora, don Maxi, le voy a pedir lo siguiente. Ahora vamos a hacer el mismo jueguito de alcanzar, pero como yo le puse la botellita más lejos, si usted siente que se va a caer, puede poner su manito buena, la coloca y la puede tomar. ¿Ya? Veamos cómo nos va. ¿Ya? Ya. Intentémoslo ahora. Vamos, don Maxi. Eso se puede apoyar también, muy bien, ¿ya? Vamos de vuelta, ¿ya? ¿Todo bien? Vamos otra vez, vean, eso, muy bien, ¿ya? ¿Y se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque puede ser que en un principio le diga, no, es que está alterado, pero es porque el paciente estaba pendiente quizás de solamente en la tarea, tenía una atención focalizada, solamente en llegar al objeto y se olvidó de... Porque si deja de prestar atención, se lo De la apoyo. Exactamente. En este caso, hablamos de eso cuando está en paciente. Sí, a excepción que usted vea que el paciente sea hipotónico. ¿Ya? O hay veces también que igual usted se puede posicionar de lado. Pero normalmente cuando puede ser acá, vamos. Muy bien. Eso. ¿Ya? Ah, ya, entonces. Maxi, Porque a veces le va a pasar igual que al paciente me va a tratar de subir el... Me caigo. No, subir la cadera contra la cadera. Sí. En el caso de que. No, pero en este caso yo solamente lo veo, pero si veo que va a caer, yo ya tengo como Asegurando la el pierna. codo de las costillas. Ahí. Y me apego. Lo ideal es que la persona haga una profesión se la Sí, levanta porque y si cae. van quedar a nivel de cadera, mis codos pueden suavemente tomar acá y eso me permite a mí a pegar. ¿Ya? O incluso, por ejemplo, yo me puedo sentar al lado del paciente, aleje la... Ahí. Va. Vamos. Ahí sí que ¿Ya? lo tiene fijo. Ahí lo tengo fijo. Entonces voy con él. A ver, vamos. ¿Ya? Profe, ¿lo tiene de Oh. cadera o de...? Lo tengo acá. Ah, ya. Incluso lo puedo tomar de acá. Pero esto se usa más en tratamiento. Ya. Eso cuando son Claro. tipo... Trabajo. Sí, hay varios. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el mismo alcance de extremidad superior, pero esto ya es más de cuarto, incluso el ejemplo yo mismo puedo tomarlo desde aquí, vamos con un igual, fijo desde aquí de la cámara, vamos. ¿Ya?
Sí. O incluso me puedo poner directamente detrás de él. Si no aguanta la camilla. Y ahí. Vamos. Vamos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de aquí yo dirijo el movimiento de los cables. ¿Se notan? Sí, caleta. ¿No te movís tú? Casi nada, me moviliza casi todas las cápulas. ¿Ven? Entonces se llama técnica de tratamiento. Pero de primera uno le da Bueno, como la te corto la estabilización, no, pero no sí, genera vas a resistencia. ¿Me permite hacer la abducción? Sí, pues. Y la persona como, y empieza a tomar una confianza. Pero lo ideal es que la persona le hace el acercamiento como que... Porque ustedes en estos momentos están evaluando. No, sí, pero en la evaluación como tal, porque imagino que al estar así como... Estamos Lo que nos fácil. cuesta es la abducción como tal. Sí, pues. Entonces, al hacer... Aducción, rotación Pero externa, hay que intentar hacer que la persona al fijar la la pierna, extensión. hay que intentar hacer que haga una abducción y una extensión como en la Por eso lo primero que significa que la camisa está a la altura de que no le colocar los pies completamente. Eso es lo primero. Porque mantenga más Por eso es que los camastros son más chicos. Ah, Para eso. no. El camastro es el mejor amigo del kineneo. de la silla, ¿no? Encima de regalo. Sí. Entonces es mejor evaluar ahí que en camilla. Sí. Ahora yo lo estoy colocando acá, ¿por qué? Porque es más... Claro, y cuando es domicilio va a tener que ser en camilla. No, porque el día de la evaluación, de hecho el camastro queda libre. Ah, ya. ¿Ya? Tenemos que salir. Claro. Entonces, bien, ¿ya? Ahí hay que afinar un poquito más de pero bien, ¿ya? Ya. Entonces, no, ya ganó las tres, así que cambio, ¿ya? Ya, cambiamos. Aplausos con sus compañeros. ¿Se logra entender, chiquillos, cómo va la estructura de la EP? ¿Sí? Sí. ¿Solo Ya. podía mandar el video? Voy a estar aquí. Sí, yo lo mando al grupo. Sí. Ya, entonces veamos otro caso. El Martín. ¿Ya? Bien. Ya, Martín, usted va. Y usted va con Tomás. Ya, vamos. Los dos. ¿Yo paciente primero? Tomás, paciente primero. Ya. Ya. Don Tomás, Soy el blanco. paciente 70 años con Parkinson en estadio 3 de jovenillar. ¿Ya? Presenta fuerza global de extremidad inferior 3 de 5. ¿Qué técnica usted utilizaría para poder evaluarlo? ¿O qué test? Otro regalo más. ¿Cómo dijo? Profe, ¿lo podría repetir? Evalúe la fuerza global de extremidad inferior para un paciente con Parkinson en estadio 3 de jovenillar. Extremidad, fuerza global. Ya. Es muy fácil y de hecho ustedes mismos ya lo han presentado varias veces. Desde Los cero. test, ¿cómo se llama ese test? El que hice yo. Para evaluar la fuerza global de extremidad inferior. El que hice yo. Ah, Yo estoy tratando de ¿Cómo recordar, se- pero te juro, estoy en blanco. Ya, paren de soplar. Acuérdate del otro que hemos hecho un grupo. Eso no me Lo han hecho en grupo. Nosotros en especial, los cuatro. Imagínense la otra persona lo va a poner en marcha. Desde marcha 6 minutos. No, no, haríamos el de 3 metros. Solamente el ¿El de de 3 3 metros, el de 10 metros. Pero Y ahí lo más les pero igual preguntaría sirve cómo de se 6 evalúa. minutos. Sí, sí. Sí, Pero eso no, va por funcionalidad. no quiero ver funcionalidad. No. ¿Ah? 3 de 5. tenía, ¿no? Sí, no, 3 de 5. Fuerza global de extremidad inferior. Paciente con Parkinson. ¿Qué pasa? Tranquilo, Eso es lo que Tomás, tenía pensado tranquilo. yo. No, no, Sí, no. porque me he sido Parkinson. Ah, puede ser parito también. Y es fácil, No, fácil. Lo hemos hecho un montón de veces. La única pista que debía dar, lo hemos ganado en simple y en tarea de duelo. ¿Te acordás? Yo, Más pistas no le puedo dar. en sí. ¡Ya! No me escuchó, no cayó. Y nada, ya. No hay. Ya no cachó, ya. Y nada, dijo el Julio. Estoy pensando en la posición del terapeuta. ¿Lo vas a sentar en camilla o lo vas a colocar en silla? Sí, ya. Ya. Fue. Pero ¿cuál es el test? ¿Cómo se llama el test, Martín? Ahora sí, entonces. Bien. ¿En cuántos segundos? Ah,
¿Es una maratón? No, pues. 10 segundos. 30. Cito bueno. están, yo me segundos. Cito están. Ah, era Más encima, incluso en el 30. laboratorio le mostré el paper que fue uno de mis profes de la UNE lo validó. En población mayor. Pero para siempre la iba a decir. Pero sí, Así que es importante no sacarse del laboratorio de examen. Cámbialo para la silla. Tómate para la silla. no, confé en sí mismo. Tráetalo. Pero Claro, no, queda la silla apoyada en la muralla, ojalá. Ya me voy para allá. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien? Está bien. Sí, también. ¿Está bien lo que están diciendo? El primero es vigente el caso. Tengo que confiar, no estoy en rato. Cualquier Ya, cosa. se pone. Sí, porque lo vayan a tener al que le toca el neurocognitivo siempre se salva. Entonces mejor no estoy Es al azar. Sí, la segunda técnica siempre hace por burlero. La primera no. La primera es la técnica de sorpresa. ¿Cuál? Sí, yo le voy a decir. Pero en este caso, yo le muestro al paciente el test, la realización del test. O sea, ¿Cómo se yo hace? digo que se puede explicar, pero si el paciente no entiende con palabras, se puede demostrar, yo creo. Ya, explique la técnica al paciente, le damos posición de Bueno, total de primero la silla se coloca, ojalá apoyando ¿Ya? la muralla, para que no se caiga. La posición del terapeuta al lado del paciente, con precaución. Se le pide al paciente que apoye la espalda en el respaldo, los pies apoyados en el suelo. La prueba consiste en 30 segundos. Don Tomás se tiene que parar y sentar todas las veces que él puede durante los 30 segundos. Se cuenta cuando él se levanta y vuelve a apoyar los glúteos en la silla. Ya. Como cada vez, cada intento o cada intento que hace, se cuenta así. Dale, juegue. Sí, pues si el paciente no Pero entiende, en no. este Profe, caso, dale. cuando es Parkinson, le costaría más. No, aquí lo vuelve, dale. Ah, perfecto. No, porque no va a ser el paciente y no le va a activar. No le he puesto que el paciente tiene temblores Sí. y está en periodo de off de fármaco. No se meta ahí. Ya. Si usted no lo especifica, Sí, no. a mí me interesa eso primero. No, en cuarto se complican más la vida. Ok, no, ya quédate. Porque agradezco que no les meto fármaco tampoco. Ya. No. Ya. Ah, y tengo que apoyar atrás. Sí. Me faltó una cosa. Ah, cierto. Por ejemplo, ahí yo le hubiese bajado nota por la posición del paciente. Porque no le dijo que tenía que cruzar La la masa. masa. Sí. Por eso, chiquillos. No, es súper obvio, ya sí. ¿Ya? Pero tranquilo, Martín. Era Martín, Martín, estamos practicando. Tranquilo. Es normal. De hecho, yo prefiero que se equivoquen ahora. Hay que Que se lo pruebe. equivoquen en la EPE. Sí. Entonces yo diría que era traumado con Voy a eso. mostrar una práctica. Ya no se va a De olvidar. hecho, deberían juntarse a practicar. ¿Ya? Ya. No me olvidé todo el tiempo. Eso. Entonces, por ejemplo, vale, ¿en qué momento se empieza a contar el circunstante? Cuando se Cuando el sienta. paciente Cuando se sienta. Cuando hace la primera levantada, ¿Hace la cuando se primera? sienta, ese es uno. Cuando se vuelve a sentar. Sí, pero ¿cuándo yo empiezo a contar el circunstante? Cuando el paciente despega los glúteos del asiento. Cuando se sienta. Cuando se sienta. Y si lo hace bien. Porque si no lo hace bien, no se toma esa cuenta. ¿Ya? Entonces, hay que volver a repasar eso. ¿Ya? Ya. Martín, ¿por qué se utiliza el circunstante para evaluar fuerzas globales de un mujer? ¿Y por qué atingente en este paciente con Parkinson? El paciente presenta un resultado de 3 de 5, como usted mencionó. Ya, presenta el test, ¿cierto? Ya. Se le puede ¿Qué más? realizar el test, bueno, también
Ya, pero ¿por qué el circunstancial test me permite una fuerza global de extremo inferior? Yo sé que la cara no lo sabe. Tiene 3 de 5. Porque el paciente apoya, o sea, coloca el 100% del peso. ¿Por qué evalúa fuerza global de extremo inferior? ¿Qué movimiento realiza la célula squat? O para sentarse en la silla. Extensión de... ¿De qué? Me estoy complicando, de la rodilla. Te estás complicando solo. Sí. Triple flexión, triple extensión. O sea, en realidad no es como triple extensión, sino que lo que yo genero es que cuando yo me paro y genero despliegue del glúteo, estoy haciendo, en este caso, extensión de cadera, extensión de rodilla. Los pies se mantienen en una forma neutra, ¿ya? Orientados en la flexión dorsal. Cuando me siento, en este caso, genero flexión de cadera, flexión de rodilla y al mismo tiempo Estabilización ya. también estoy trabajando de nuevo con la misma flexión dorsal, ¿ya? Por eso me evalúa, porque yo estoy evaluando cómo está la musculatura global extensora y luego la flexión. Es eso, nada más que eso. Se enredan solo. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra técnica más le puedo pedir a Martín? Solamente le voy a pedir que me la explique. Evalúe el time up no. Explíqueme cómo le haría el tema up no con ese proceso. De hecho, yo igual voy a tratar de adaptar la sala de ese día para que tengamos como todo. José, ¿esta sala sí? Sí, está. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cosa? Profe, ¿va a tomar la hora de carrera para evaluar también? ¿Va a evaluar todo el día? Ah, entonces nosotros entramos, salimos de la ruta. ¿Como por aquí? Así que si quieres salir por el primero, porque de hecho el Ramiro no dijo que quería salir primero por la mitad. Sí, por la ¿Ya nosotros? Nosotros segundo. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Bacán? ¿Va a salir luego? Sí, pues después yo sí puedo hablar con el laboratorio. ¿Tercero? ¿Ya? Súper. Pero te dijo que le explicara. No, sí, pero... Sí, no, pero bien que lo había puesto. Ya, primero, el cono de distancia tiene que estar Martín. 3 metros. Bien, 3 metros. Ya. ¿Qué tiene que hacer el paciente? El paciente, bueno, debería levantarse sin apoyarse con las manos. ¿Ya? Ya cuando esté de pie, caminar lo más rápido que pueda, pasar por detrás del cono. ¿Va a hacer que ese paciente camine lo más rápido que pueda? No, caminar. Porque si Mi cerebro va más rápido que mi boca, ¿sabes? ese paciente se me acelera y más encima si tiene la típica marcha parkinsoniana, No, se saca no. la boca. Si camine, paso por detrás del cono y vuelve y se siente, sin apoyar las manos nuevamente. ¿Ya? ¿Lo hago? ¿Está bien, chiquillo, no? ¿Lo que explicó? Y tiene que ser equivocado en puras cosas. ¡Está bien, Martín! ¡Ya, chiquillo! ¡Aplauso, Martín! A ver, ¿qué caso le podemos poner al Tony? Ya sé. Profe, eso es el tema de tiempo es Está en la clase, búsquelo. 10 segundos. Eso lo dije. Profe, tengo una duda ahí con el tema del progreso, porque igual sabemos que con el tipo de Parkinson, sí, igual sabemos que Parkinson A partir del estadio. Ahí Sí, es pero voy a dejarlo así. A partir del estadio 3 se notaba. Ahora lo dejamos ahí. Ya, Tommy. Su compañero Martín va a ser un paciente que tiene una ataxia cerebral. ¿Ya? En este caso, una se ve en la arteria pica. ¿Ya? Lo cual en este caso le afectó a nivel de la pelvis, área superior. ¿Ya? Y por otra parte, le afectó también en el hemisferio cerebeloso derecho. ¿Ya? Este paciente presenta una dismetría unilateral del hemicuerpo derecho, presenta lentitud de conciencia, ¿ya?
Y hablando de eso, hagan una prueba para valorimetría. Sí, pero ya. Extremidad superior. Vendría siendo la de el índice de nariz. Oye, yo no le voy a decir nada todavía. Pero está bien, ¿no? Juegue, por favor. ¿Dijo dismetría? Se confíe. Sí, dismetría. Y Se le pide al paciente que esté excedente y Me lo van a agradecer el próximo semestre porque ahí el internado le va a decir, oye, yo no le voy a decir nada. ya, y se le pide que ponga su índice acá, su 2, 26, y que se lo lleve a la nariz. Sí, por lo menos, ¿no? Ay, no, pero. Es una mano. Ya, tiene que ser esto. ¿Qué falta, chiquillos, en esa Espera, técnica? profe, ¿cómo se llama el test? Índice nariz. Ya, pues. Ya, pues, índice nariz. Pero está evaluando el paciente. Pero el índice. Pero no, Sí, muy ya. Te voy a pedir que tu índice lo lleve acá con el mío y después lo lleve a la nariz. ¿Comienza? Sí, claro. O sea, ¿No hay dismetría? Claro, o sea, no es normal. Pero es que lo que no me acuerdo, profe, si era con las dos manos. No, 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 es no, con no, confundiendo. Es índice de nariz. Golpes. De los. A dos manos. Lo evalúas primero con el internet o con la afectada. ¿Cuál es la afectada en este caso? Ya. O sea, esta vez. ¿Y que por qué se produjo una afectación derecha en este caso? Porque la pierna estaba del lado izquierdo, ¿cierto? Y por el lado cerebroso. Ahí le vuelvo a la Y segunda es porque pregunta, le que gusta la- estas son típicas preguntas que se hacen en el examen interno. Cuando existe una afectación cerebrosa, ¿es bilateral, es en este caso contralateral o unilateral? O ipsilateral, perdón. La lesión. No me acuerdo si usaba. Si la lesión es... ¿Estás seguro que decusa? No, pues. Eso no me acuerdo. ¿Por qué no decusa? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que si. Si hay una lesión cerebelosa, ¿se produce a nivel contralateral o ipsilateral? Ya, ipsilateral. Lo dijo el Nilsson. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué qué? ipsilateral y no contralateral? Porque Porque no la vía no decusa. No decusa, ¿por qué? Porque hacia dónde van las proyecciones del cerebelo. Ah, echar la médula. No necesariamente hacia la médula. Sí, obviamente hay proyecciones hacia la médula, pero no Esa la decusa. corteza. No decusa por la espiral, porque recuerden que el cerebelo manda información también a corteza prefrontal, a basales, chiquillos, materia de neurodesarrollo. Y lo volvimos a repasar este semestre. Por eso les dije, hay que correlacionar. ¿Ya? La técnica, si bien elegiste la técnica correcta, te faltó el... ¿Ya? Ya todo. Segunda técnica que te voy a pedir. Evalúa en este caso metría de extremidad inferior. ¿Cómo lo ves? Elija técnica, muéstreselo al paciente, que el paciente elige. Se le pide al paciente que se ponga en supino. Dice usted está una máquina hoy día. Sí. Bueno, es la evaluación de talón-rodilla. Talón-rodilla. ¿Ya? Dele. ¿Me bien, no? Dele, güey. Se supone que se tiene que sacar la zapatilla. Ya no importa. Muéstrese ya. ¿Cómo Te lo...? voy a pedir que lleve el talón de tu pie a tu rodilla, que lo bajes hasta tu otro pie. Y luego que vuelvas a La hacer. cadera. No sabes qué es. Entonces, ¿cómo tiene que ir el contacto en este caso del talón? Sin ¿Puedo sacar por aquí? Sí, Tiene que tocar por la parte anterior de la. de los codos. Del. Así vamos.
Por el maleolo. El maleo, lo dijo. El maleolo. Sí. Bueno, ahora sí, llevan ahora. Y primero usted se lo Igual. muestra, primero usted lo realiza y después que el paciente lo haga. Ya. ¿Cómo se lo muestro? ¿Me tengo que sentar aquí en la camilla? No, pero no. Gracias. Gracias. Ya. ¿Cómo lo tienes que hacer? Llega acá y luego tienes que bajar. Vale, ahí. ¿No presenta el procedimiento? El lado contralateral. Y la otra. Ya. Bueno, lo mismo te va a pedir que lo lleve a una extensión y una flexión y una extensión. Así. Ya, vamos. Hágalo. ¿La presenta ahí o no? Sí, aquí sí. Aquí se ve más limitado cuando llega como a la. Pero ¿y por qué se presenta la bibliografía ese paciente? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué ese paciente presenta esa bibliografía? Le cambio la pregunta más específica. ¿Cuál es la función de los hemisferios cerebelosos y el paravertis? Coordinar los movimientos. Ya, coordinar los movimientos, ¿qué más? ¿Pero es el hemisferio cerebeloso o el paravertis? No me acuerdo del paravertis. El cerebeloso es coordinar los movimientos. Para que ¿Qué sean más? movimientos ¿Qué precisos. más? Aparte de eso. Con el lado opuesto. Aprendizaje motor. Y el paravertis, recuerden que se encontraba principalmente, que tiene que ver con además, bueno, el hemisferio cerebeloso tiene que ver también con el control y la coordinación de las extremidades discales. En el paravertis podemos encontrar, en este caso, las zonas proximales apendiculares, tanto de cadera como en este caso de hombro. Y el vermis es centro. Recuerden que es como un músculo invertido. Los del lado derecho. No, un músculo invertido. Ok. Cabeza abajo. No me acordaba de eso. Por eso es importante que tenemos que volver a eso. Porque acuérdense que en las primeras clases de neuro lo vimos y también esta materia basada en neurodesarrollo, primera unidad, clase 4. Y lo sé porque las clases de neuro. ¿Ya? Entonces, pero por lo menos ya se van haciendo la idea de qué es lo que tienen que ir estudiando, ¿no? Sí, totalmente. ¿Ya? O sea, yo sé que con esto ustedes ya se pueden preparar bien y la próxima semana llegar bien De las preparados. preguntas ¿Qué también. más ¿Ah? nos falta? De las Y preguntas. las preguntas, porque las preguntas, chicos, van a ser de ese estilo. Van a ser de ese estilo. A mí me interesa harto que hagan razonamiento clínico, que logren correlacionar. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque el próximo semestre ustedes van a llegar de clínico y ustedes van a llegar a evaluar y en algunos casos les van a pedir tratar. ¿Ya? Entonces, todas las preguntas que les hagan ustedes van a ser en base a patología y en base a razonamiento clínico. ¿Por qué yo tomé la decisión de evaluar ciertos test? ¿Por qué, por ejemplo, yo puedo evaluar esto en los otro test? ¿Ya? De ahí donde entra el razonamiento, ¿no? Lo que pasa es que este paciente, como tiene esta afectación, en la estructura está relacionado con esto otro que se encarga de darle movimiento. Sí, desde lo estructural, desde lo funcional, lo que limitan tales actividades de la vida diaria y genera restricciones en cierto tipo de participación. 8:54.